Hola a todos y todas, espero que estén bien. Bueno, comentarles que a partir de esta clase y las restantes estarán a cargo de mi compañero. Y bueno, vamos a esperar a que se conecte para que dé inicio a la clase de hoy. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Hola, buen día, Matías. Bueno, mientras esperamos que se conecte, quizás podemos hacer un resumen de lo que trabajamos la última clase. Concluimos con las teorías éticas, presentamos una segunda propuesta de ética consecuencialista, la de John Stuart Mill, que se basa en el utilitarismo, y a su vez desarrollamos la propuesta ética de Kant, que es una ética no consecuencialista, también llamada, a veces se llaman a estas éticas no consecuencialistas autónomas y a las otras heterónomas. Y bueno, como recordarán, en la propuesta de Mill también el fin de la acción moral se mide en función de la felicidad, pero no la felicidad individual, como entendía Aristóteles, sino que apunta a lo social, o sea, a la que abarca al mayor número de personas. Bien, vimos también una crítica a estas éticas consecuencialistas que bueno, que al depender la, la valoración de la acción moral de la consecuencia, bueno, resulta muy difícil eh, cuando, cuando pronuncias, cuando es algo ajeno a la felicidad, cuando la acción moral no produce felicidad. A partir de ahí, presentamos la propuesta de Kant. Bueno, ¿existe eh, algo que sea independiente de la consecuencia de la acción moral y que pueda considerarse en términos absolutos? Y él, bueno, como recordarán cuando leímos el fragmento de una de sus obras, él apunta a la buena voluntad. Dijimos que esa buena voluntad consistía en esa intención actuante, que no era solamente tener la intención de, sino poner a disposición los medios para actuar. A partir, bueno, vimos también en función de eso, los tres, cómo él clasifica los actos contrarios al deber, actos de acuerdo al deber o conformes al deber, y actos que sean por deber. A su vez, bueno, abordamos también otro tema que es el de, bueno, esas máximas individuales, esas máximas, esos principios subjetivos que nosotros como seres humanos nos proponemos para regular nuestra acción moral. Pueden generalizarse, pueden universalizarse, y ahí tratamos lo que es el imperativo categórico, ¿no? Que tenía esas dos dimensiones. Las voy a leer porque las tengo acá. Perdón, Una que tocayo. era, Buenos días. hola, estamos ¿Cómo haciendo, están? estamos haciendo tiempos Bien, mientras no, porque te estaba. interrumpo Sí. porque en el chat te están diciendo que te alejes un poquito el micrófono porque las P y las T se escuchan con... A ver, ahí está.
Ah, con está. cierto chasquido Perdón. ahí. Esta es otra computadora, entonces los medios técnicos, Ahí, ya yo creo que está. ahí alejando un poquito ya está. Bueno, y bueno, más o menos fue eso, un resumen de lo que trabajamos clase anterior para hacer un poco de tiempo y esperándote a que te Bien, conectes. Bueno, no, lo que pasa es que se estaba reiniciando el Zoom, así que, bueno. bueno, Bien, ahora sí bueno, te muchas damos la gracias. posta. Sí. Bien, muchas gracias, tocayo. Bueno, algo de lo que Rodrigo venía conversando, que fue el resumen de la... A ver, un momentito. No sé si yo puedo compartir pantalla, tocayo. Ahí, sí. ¿Ahí están viendo? Sí, se ve, Sí, se ve. profe. Bien. Bárbaro. Algo de lo que decía Rodrigo en la clase pasada y que estuvo retomando recién, lo vamos a ver ahora, un poco como decíamos al principio, vamos de lo más general a lo más específico, vemos los conceptos que a veces nos parece que están colgados ahí en lo teórico y que cuesta bajarlos un poco a la práctica. Y nosotros hoy vamos a tratar de ir retomando todo esto que vimos en las clases pasadas y volcándolo un poco a la práctica, más que nada a lo que ha sucedido, a la historia y bueno, y cómo venimos evolucionando principalmente en lo que es un breve resumen que vamos a hacer de la historia de la bioética moderna enfocada. Ustedes saben que la bioética tiene como dos grandes ramas: la bioética en investigación y la bioética clínica. ¿Ah? Nosotros vamos a ver cómo evolucionó la bioética en investigación, producto de qué evolucionó la bioética en investigación, y después vamos a ver un poco los principios bioéticos que se aplican tanto a la investigación con seres humanos como a la ética clínica. ¿Ah? O sea, lo que vamos a hacer es un poco dar como dos clases en una. O vamos a tratar por lo menos de dar dos clases en una. Lo que sería bioética en investigación y lo que serían los principios bioéticos por otro lado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de investigación es que no todo lo científicamente posible, o sea, no todo lo que se puede hacer científicamente es lícito ni es ético. O sea, vamos a ver ahora investigaciones científicas con seres humanos, con varios ejemplos que vamos a abordar hoy, y hay muchísimos más, que aunque fueron técnicamente posibles, científicamente posibles, eh, están prohibidas jurídicamente o absolutamente desaconsejadas desde el punto de vista ético. Y vamos a empezar a ver experimentos o ejemplos de experimentos poco éticos. Ya algo dijimos en clases anteriores, en la Segunda Guerra Mundial, los experimentos nazis sobre resistencias del cuerpo humano. También experimentos, por ejemplo, en Estados Unidos durante la guerra y también en años posteriores, ahora los vamos a ir viendo. Como decíamos, estos experimentos tenían fines bélicos, ¿no? O sea, la exposición a grandes altitudes de personas para ver cuánto soportaban, lo mismo a las profundidades del agua, probar los efectos de la castración, de la esterilización, observar directamente la muerte de un corazón, probar la resistencia al botulismo, al anthrax, yo que sé, a la cólera, a los rayos X, al congelamiento, entre otras cuestiones, hacían que pudieran o pudiesen tener en cuenta la resistencia del ser humano, bueno, obviamente para ir conquistando territorio en la guerra. Como dijimos, la casuística lamentablemente fue muy nutrida. Tenemos casos fuera de la guerra, como los de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, en Estados Unidos, que se llevó a cabo investigaciones con mujeres embarazadas, con radiaciones o proporcionándole radiaciones de rayos X
30 veces superiores a las consideradas inocuas, bueno, con la concebida consecuencia de muerte tanto de como de sus hijos. Hay casos que son paradigmáticos, lamentablemente, como el caso de Willebroek, que vamos a hablar ahora, o el de Tuskegee, que fueron o hicieron rápidamente avanzar en el terreno ético, esto que veíamos en las clases anteriores, que tanto le preocupaba a Potter, en esto de que los avances científicos no tenían un correlato desde el punto de vista ético, o sea, no tenían de alguna manera su otro platillo de la balanza en la protección de los seres humanos con los cuales se trabajaban. Esto ya por el 50 y pico, en Rhode Island, en Estados Unidos, había se había desatado el virus de la hepatitis dentro de la institución. Eso era una institución para pacientes con deficiencias mentales, con niños con deficiencias mentales, donde se había producido una explosión del virus de la hepatitis. Entonces, esto estaba en el medio, medio de la nada, era el medio único que había como para el tratamiento de estos niños. ¿Cuál era el problema? Bueno, la entrada a esa institución era condicionada a que ese niño con deficiencias mentales entre en una investigación que se llevó por un investigador, que es el director de esa investigación, y obviamente se le inoculaba la hepatitis para empezar a estudiarla y para tratar de frenar un poco esa explosión de hepatitis que había en esa institución. ¿Cuál era el argumento de Krugman y el resto de los médicos que estaban al frente de esa investigación? Bueno, que de alguna manera se iban a infectar igualmente los pacientes, y mejor que se infecten de manera deliberada para poder tratarlos que si no se tratase. ¿Cuál era la crítica? Bueno, que los consentimientos obtenidos podían haberse conseguido de alguna otra manera, o estudiando muestras de sangre, pero aun cuando se aceptara que los padres pudieran firmar ese consentimiento escrito para esos experimentos, habría sido de alguna manera inválido, porque, bueno, la realidad fue, yo como padre tenía que consentir eso para que mi hijo ingrese en la institución, si no, no ingresaba a la institución. Estos experimentos se consideraron injustos, pero no hubo sanción. No respetaron lo que eran los borradores de aquel primitivo borrador de 1962 que posteriormente se llevó a Helsinki por la Asociación Médica Mundial, en que se decía que esta clase de experimentos solamente o debían realizarse únicamente con fines de obtención de conocimiento, y por tanto no debían participar personas ingresadas en hospitales psiquiátricos o en hospitales de personas con déficit mental, como era el caso. Tocayo, hay una mano levantada. Sí. Mayra dos Santos. Mayra. Perdón, sin querer. Bueno, otro ejemplo es el del Hospital Judío de Enfermos Crónicos de Brooklyn, allá también por los años 60, donde 22 pacientes ancianos fueron inyectados con células cancerosas sin su consentimiento, para descubrir la capacidad de rechazo que tuviese el cuerpo a esas células cancerosas. En todos estos casos, en estos que nombramos y en los que vendrán, hay una noción que es clave
que es el concepto de vulnerabilidad. Vulnerable es el estado de las personas, o sea, una persona no es vulnerable de por sí, sino que a veces es producto de un estado, de un momento y un lugar determinado donde tenemos cierta vulnerabilidad, y la vulnerabilidad, como capas de la cebolla, podemos tener varias capas de vulnerabilidad. Entonces, este estado de las personas que por cualquier motivo no sean capaces de proteger sus propios intereses son vulnerables. Yo no soy capaz de proteger mi propio interés en un momento determinado, soy una persona que está en un estado de vulnerabilidad en ese momento. O sea, en ese momento tienen en realidad la capacidad de autodeterminación, esto que hablábamos en clase, autónomo. ¿Por qué? Porque no tengo todas mis capacidades para autodeterminarme, ya sea porque estoy confinado, porque estoy preso, ya sea porque tengo alguna deficiencia, ya estoy en una zona determinada, tengo un nivel sociocultural determinado, hay varias condiciones de vulnerabilidad. Sobre todo respecto del consentimiento libre e informado, como vemos en todos estos casos no hubo un consentimiento libre e informado. Otro que les decía que era paradigmático es el caso de Tuskegee. Esta investigación duró como 40 años, fue del 32 hasta el 72, y dentro de otras investigaciones, pero esta en especial, fue la que dio lugar después al reporte Belmont, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué pasó acá? Bueno, había casi 400, 390 y pico de pacientes de la población negra y pobre de Alabama, que bueno, con el micrófono. Bien, gracias. De estos 400 pacientes que tenían sífilis, lo que se quiso hacer es estudiar la evolución natural de la enfermedad, desde el nacimiento de esa enfermedad en el paciente hasta la muerte de ese paciente, y posterior a la muerte se quería hacer autopsia para ver qué había dejado de rastro la sífilis. Se hizo en un contexto socioeconómico bajo, con población absolutamente vulnerable, no se les informó de su enfermedad, ni se les indicó ningún tratamiento. Una vez que se descubrió la solución para la sífilis, una vez que se descubrió el remedio para la enfermedad, que era la penicilina, una vez descubierta la penicilina, cuando estuvo disponible, no se las administró tampoco. O sea que como consecuencia de estos 400 pacientes, casi 30 pacientes murieron y otros 100 quedaron con alguna complicación médica. Esta investigación concluyó que el estudio había sido injusto éticamente, pero tampoco determinó sanciones. Decíamos que durante la Segunda Guerra Mundial se habían cometido atrocidades teniendo como meta estos fines bélicos. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, ven ustedes la fecha, 1947, se creó el Código de Nuremberg. Ahí lo que ven en imagen es uno de las audiencias del juicio de Nuremberg. Se dice juicio de Nuremberg, pero fueron 12 juicios distintos, el primero de los cuales fue a los médicos nazis que participaron en esas investigaciones científicas entre comillas. Condenados muchos de esos médicos a la horca, muchos con penas perpetuas, y algunos con penas de 10 o 20 años. Algunos no llegaron a la horca porque se envenenaron para no morir en manos de sus captores, y otros efectivamente fueron ahorcados. El Código de Nuremberg fue considerado el primer antecedente de relevancia internacional sobre ética en investigación. O sea, este código está prescripto posterior a lo que pasó para que no ocurran cuestiones semejantes a lo que pasó con crímenes de lesa humanidad como en Nuremberg.
¿Qué énfasis pone este código? Bueno, lo primero que pasaba, que era que no había consentimiento informado, ¿no? El consentimiento voluntario del sujeto no existía, obviamente, personas absolutamente vulnerables, en condiciones de hacinamiento, bueno, todo lo que ya sabemos que tenían los presos en los campos de concentración nazi. La calidad científica de la investigación, porque no tenían la calidad científica que requería una investigación, obviamente no había una presión de los riesgos iniciales, o sea, no les importaba los riesgos que riesen las personas sujetas a investigación, no tenían este balance de riesgo-beneficio, que siempre tiene que ser positivo en favor de los beneficios. Y el equipo de investigación con formación científica y liderazgo tampoco existía, porque había personas que tenían poca formación científica o nula, pero sin embargo realizaban esta especie de investigaciones. Quedaron algunas cuestiones sin resolver, aspectos que no contemplaron, porque lo primero que querían contemplar era eso, porque era tan atroz la cuestión que debían contemplar esos aspectos. Algunos aspectos no quedaron contemplados, como por ejemplo la inclusión de personas con limitaciones para dar su consentimiento informado, o la evaluación independiente. Esto de la evaluación independiente bueno, nosotros vamos a realizar una investigación. Bien, ¿quién va a evaluar que esa investigación es éticamente aceptable y que tiene metodología científicamente aceptable? Por fuera de la investigación, porque hasta ese momento lo que se hacía es, bueno, nosotros creemos que esta investigación puede llegar a buen puerto y la ejecutamos. No hay nadie de afuera que nos diga, bueno, sí o no. Esto es procedente científicamente, esto es procedente éticamente o no. Porque esto de que sea científicamente pertinente también tiene su componente ético. ¿Por qué? Porque si nosotros con una investigación no vamos a llegar a buen puerto, ¿a santo de qué vamos a poner en riesgo, por más que tengan varios beneficios, pero a santo de qué vamos a poner en riesgo a la población estudiada y los recursos que tenemos que gastar en esa investigación? Entonces, también se considera que la investigación que no va a tener, se sabe, su metodología, no va a tener ningún éxito, no se debe llevar a cabo. Luego vino lo que se llamó la Declaración de Helsinki, hecha por la Asociación Médica Mundial, allá por 1964, que es un conjunto de pautas que los investigadores médicos deben respetar, que está orientada a reforzar la participación siempre voluntaria del sujeto, y a llenar algunos otros vacíos que había dejado el código de Nuremberg, como por ejemplo esto que decíamos de la evaluación independiente, o sea que la investigación sea evaluada por personas o por equipos por fuera de quien investiga. Esta declaración de Helsinki tuvo como 5 revisiones, la última es del año 2000, y bueno, lo que hace es prever varias cuestiones, lo que decíamos del diseño científico, y que también existan experiencias previas en animales. O sea, previo a abordar la investigación con el sujeto humano, tiene que haber experiencias con animales que den cuenta que se puede pasar a una segunda fase de estudio con los seres humanos, que hasta el momento no existían, iban directo al ser humano. Esto es, hoy lo tenemos como algo de perogrullo, pero en su momento se realizaban estas experiencias directo en seres humanos. Lo que decíamos, el principio de proporcionalidad entre los riesgos predecibles, o sea, los que yo con la investigación imagino que pueden suceder, y los beneficios posibles que entiendo que pueden también suceder, siempre, como decíamos, en una relación positiva respecto de los beneficios sobre los riesgos. Los riesgos posibles. Luego, el respeto de los derechos del sujeto, prevaleciendo su interés por sobre los de la ciencia y la sociedad, porque esta era otra de las cuestiones que hacían alusión los investigadores. Decían, bueno, no, pero ponemos en riesgo a algunos sujetos, pero en beneficio de toda la sociedad, o en beneficio de la mundial, o de la ciencia. O sea que
esto del utilitarismo puro y duro, de decir, bueno, sacrificamos 50 sujetos en beneficio de la población o de toda la sociedad, no corre. ¿Por qué? Bueno, porque el respeto a los seres humanos objetos de investigación es el que debe prevalecer por sobre lo de la ciencia y por sobre los de la sociedad. El consentimiento informado y el respeto a la libertad del individuo también son puntos principales en esta declaración. Tocayo, ¿Sí? si te parece, podemos dar lugar, si hay alguna consulta, un comentario, así se vuelve también un poco ¿Sí? más. Si alguien quiere participar, levante la mano y. Bueno, quizás para relacionar un poco con el tema anterior, como bien dijiste, bueno, vieron cómo están presentes las teorías éticas de inspiración de estas declaraciones, como comentaba el compañero, predominaba de estas declaraciones una ética utilista, ¿no? Donde se beneficiaban, bueno, el beneficio de la mayoría justifica quizás realizar ciertas cosas que son un poco ajenas al deber, y a partir de esta declaración, por ejemplo, ya el corte es más autónomo, ¿no? Es no consecuencialista. Vemos acá, por ejemplo, en la tercera, respeto a los derechos del sujeto. Ya hay derechos que son independientes de las consecuencias de esas acciones, de esas acciones. Bueno, bien, bueno, ya dado que no hay manos, seguimos entonces. Bien, otra de las cosas que prevé la Declaración Médica de la Asociación Médica Mundial, pero ya del 2000, se prevén algunos deberes del médico y del investigador, como conocer los requisitos nacionales e internacionales, tanto éticos como legales o jurídicos, para la investigación con seres humanos. Esto viene a cuento de que de la doble moral que había en las investigaciones. Cuando se empezó a regular esto de las investigaciones, ¿qué hicieron las farmacéuticas internacionales e investigadores de carácter internacional? Dijeron, bueno, en mi país no lo puedo hacer, vamos a suponer Estados Unidos, por poner un ejemplo. No lo puedo hacer porque las restricciones jurídicas y éticas me lo prohíben a esto que quiero hacer, a esta investigación con seres humanos que quiero hacer. ¿A dónde lo hacían? África o Latinoamérica. ¿Ah? Hay sobrados ejemplos en El Salvador, sobrados ejemplos en varios países de África, donde se hacían cosas que en el propio país de origen de los investigadores no lo podían realizar. Entonces, la idea es que tampoco lo puedan realizar, porque debe estar no solo la norma del país cuál hacen la investigación, sino la normativa internacional que tiende a proteger a todos los países, porque si no, pasaban estas cosas. ¿Qué otras cuestiones se establecieron en esa declaración de Helsinki, que tiene esas revisiones posteriores? El deber del médico de proteger la vida, la salud, la intimidad y la dignidad del ser humano. La intimidad por sobre todo porque en las publicaciones que se hacen posterior a la investigación se debe respetar la intimidad de la persona durante todo el procedimiento de investigación, pero también se debe respetar su intimidad en el momento de realizar las publicaciones. La aprobación por un comité de evaluación ético y científico, como decíamos, hoy yo integro el comité de ética del CENUR para las investigaciones con sujetos o con seres humanos. Lo primero que se hace es la aprobación por parte del comité de bioética. Si el comité no aprueba la investigación no prospera, no puede seguir adelante. Y si hay alguna observación por parte del comité, hay que salvar las observaciones para después seguir adelante con la investigación. Obviamente, esto que decíamos, la cualificación científica de los investigadores, hay que ver si están preparados para abordar esa investigación, la ponderación de los riesgos y beneficios, ya lo dijimos, los beneficios reales para la población en que se investiga, o sea,
Esto a cuenta de lo que pasó en Tuskegee. Si hay un beneficio real que surge de la investigación, ese beneficio tiene que ser volcado a la población que se investiga. No puede ser, como pasó en Tuskegee, que surgió la penicilina, era el beneficio para la población que se estaba investigando, de la población con sífilis, y no se proporcionó la penicilina ahí, sino a quienes la podían pagar. El consentimiento informado a los participantes, ni que hablar la protección de la integridad, la confidencialidad y la privacidad de los sujetos, y evitar, esto es relativamente nuevo, el daño al medio ambiente. En aquel entonces, en 1960 y pico, ni se pensaba, pero hoy ya se incluye como una investigación ética el respeto al medio ambiente. Otras cuestiones que se tienen que tener en cuenta es el conflicto de interés. Si yo como investigador tengo un conflicto de interés porque, por ejemplo, quiero investigar una medicación y estoy de alguna manera avalado o financiado por alguna farmacéutica, en principio no lo tendría que hacer, pero si lo hago, tengo que declarar que tengo ese conflicto de interés. Tengo que decir, bueno, yo soy financiado por tal farmacéutica, yo soy dependiente de tal farmacéutica, o tengo algún interés que lo tengo que declarar. Otra cosa es que el uso del placebo ahora se ha flexibilizado un poco, pero el uso del placebo solamente queda reservado para aquellos que no tienen ningún tratamiento. Cuando yo no tengo ningún tratamiento disponible, puedo utilizar el placebo. Ahora, si tengo un tratamiento disponible, mi investigación sobre este tratamiento o sobre esta medicación, tengo que realizarla teniendo como base la mejor medicación o el mejor tratamiento que existe. Y entonces comparar el tratamiento o la medicación que yo estoy tratando de llevar adelante, mejor disponible. Hay la mano levantada, Tocayo. Sí. Profe, yo tengo una duda. Sí, Matías. Si hay cosas que hacen daño, que hay muchísimos estudios que que hacen daño, que son perjudiciales para la salud, se comercializan, por ejemplo, estos cigarros. ¿Por qué se comercializan? Bueno, eso no son parte de experimentos, pero bueno, en su momento hasta los médicos lo recomendaban, ¿no? En los años 60 hasta los médicos lo recomendaban. Sí, Bueno, se fumaban, dale, todo. sí. No hace mucho eso ocurría. Y el Uruguay fue uno de los países pioneros en declarar la guerra contra el tabaco. Acá hay una cuestión fundamental que vamos a ver después, que es la de la autonomía. Ya la vimos algo, pero es el de la autonomía y el de la beneficencia. Estos principios, ténganlo en cuenta. Yo te los voy a repetir esto después las investigaciones, pero bueno, sí, hay cuestiones que sabemos que deliberadamente se hace mal y se siguen en algún momento alentando y hoy permitiendo, ¿no? Sí. Tata. Bueno, gracias. Pero lo vamos a ver un poquito en un ratito. Dale. Entonces, los participantes en las investigaciones deben tener acceso al mejor tratamiento disponible. Obviamente, identificado por la investigación después que esta termine. Si después que termina la investigación, mi tratamiento es el mejor disponible, eso hay que darle a los sujetos. Si mi tratamiento no es el mejor disponible, hay que darle el que sea el mejor disponible en ese momento, porque el mío no funcionó. Hay otra mano levantada, Tocayo. Sí. De Valeria. Valeria. Hola, buen día. Yo le quería consultar, porque yo este año estuve leyendo algunos artículos científicos sobre ingeniería de tejidos y en todos veía como que acusaban eso de que los autores no tenían conflicto de interés, pero nunca aparece quién avaló esa investigación. ¿Eso no es necesario así publicarlo? O sea, ¿quién autorizó esa investigación? No es necesario publicarlo porque es producto del procedimiento, pero
Yo no te puedo hablar a nivel internacional, te hablo de lo que sé, que es en el Uruguay. En el Uruguay, lo primero que tenés que hacer con una investigación es inscribirla en el Ministerio de Salud Pública. De ahí te dan un registro y entonces ya está, ya deja el rastro de inscripción en el Ministerio de Salud Pública desde el ingreso. Y después, lo segundo que tenés que hacer es pasar por la comisión de bioética. Hay comisiones de bioética desparramadas en todo el país, y a veces se asocia a, por ejemplo, al departamento, pero otras veces es a nivel regional. Y como te digo, aunque no se publique en el paper, sí hay que dejar en el expediente que se inscribe en el ministerio todo ese rastro de por dónde pasó, quién autorizó, cómo fue, y queda informado para quien quiera de quién fue que llevó adelante ese estudio bioético a esa investigación. Ah, bien, gracias. Bien, digo, por más que no surja del paper, sí tendría que estar referenciado, por lo menos en los anexos, si se busca cómo se realizó el procedimiento. Bien, producto de todo esto que acabamos de ver, que fue parte un poco de la historia, producto específicamente de Tuskegee, de esta investigación poco ética llevada en Alabama, y de todas estas investigaciones que acabamos de ver y de muchas otras, se produce el informe Belmont. ¿Qué pasó con este informe? Primero, en 1974, el Congreso de los Estados Unidos, lo que sería el Poder Legislativo, creó una ley para la investigación científica en seres humanos. Lo primero que hizo es, bueno, vamos a crear una ley porque hasta ahora sí dijimos que es injusto éticamente, y que así, que asá, pero al final de cuentas no hubo ninguna sanción, ¿no? Bueno, a partir de 1974 se crea una ley. ¿Qué hace esa ley? Forma una comisión. Las leyes les encanta formar comisiones. Esta fue una de las comisiones que se formó en virtud de las leyes. Esa comisión arroja en 1978, o sea, 4 años después de la ley, un informe, un reporte que se llama el informe Belmont, del cual surgen 3 principios: el de respeto por las personas, el de beneficencia y el de equidad. Estos 3 principios eran para la investigación científica, ¿no? O sea, en investigación científica tenemos que tener en cuenta, a partir de ahora, 3 principios: el de respeto a las personas, el de beneficencia y el de la equidad. Estos 3 principios van a guiar lo que es la ética de las investigaciones. Entonces a esto se le llamó el principialismo, porque contiene principios. Y por ejemplo, el respeto a las personas tiene como acción práctica el consentimiento informado. O sea, si yo respeto a la persona en una investigación científica, si respeto su autonomía, ¿cómo la respeto? Y bueno, en principio, informándole de los riesgos y beneficios, informándole de todo lo que voy a realizar en esa investigación, y que el paciente consienta voluntariamente. Y que no solamente consienta voluntariamente al inicio de la investigación, sino que pueda ese consentimiento ser revocado en el proceso de investigación. No puede ser que, o pasaba, yo consiento que voy a participar de una investigación, pero después cuando me quiero ir, porque yo que sé, a los 3 meses no quiero estar más en la investigación, me dicen, no, mire, ahora no se puede ir porque usted está bajo los efectos de la medicación y bueno, ahora que empezó la investigación no puede retirarse. No, yo tengo que tener la libertad de poder retirarme en cualquier momento de la investigación. Eso tiene que estar claro también. Otro principio es el de beneficencia. ¿Cuándo ejercemos la beneficencia? Cuando evaluamos los riesgos y beneficios y nos da positivo en favor de los beneficios contra los riesgos. O sea, hay muchos más beneficios que riesgos, y los riesgos que hay son pocos y de poca entidad. Cuando, en esto que decía la compañera de los papers, cuando dan cuenta de investigaciones con seres humanos,
A veces se dice, a los comités nos llegan estos proyectos diciendo no hay ningún riesgo. Bueno, no, riesgo siempre hay. Por mínimo que sea, tenemos que decir cuál es ese riesgo, ¿tá? Porque riesgo siempre hay. No porque un paciente se pone en una caminadora durante 10 minutos no va a tener ningún riesgo. No, sí, riesgo siempre hay, por lo menos que se caiga. Y nosotros tenemos que ver cómo abordamos ese riesgo, ¿tá? Por mínimo que sea, tenemos que ver, lo tenemos que prever y si es que ocurre, tenemos que ver cómo lo solucionamos cuando ese riesgo se torna un hecho. Y después está el principio de justicia que, digamos, en las acciones prácticas, en una investigación, es la justa selección y distribución de los sujetos con quienes se investiga, de los sujetos de experimentación. En 1979, dos de los participantes de esta comisión que vimos, que hizo o realizó este informe Belmont, que eran Tom Beauchamp, que era un filósofo, fíjense ustedes si estará enrabado con lo anterior, era un filósofo utilitarista, y James Childress, que era un deontólogo cristiano. O sea, había un utilitarista y había un cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Las dos personas formaban la comisión y se pusieron de acuerdo para sacar estos principios. Por ende, estos principios dan cuenta de por lo menos dos visiones éticas que confluyeron en estos principios, están de acuerdo en estos principios, que son los principios de ética biomédica. Pero ¿qué hicieron? Ampliaron el campo de acción. Esto que yo les decía, en principio estos tres principios eran para la investigación científica, y Beauchamp y Childress dijeron, bueno, no, también sirven para cosas que están por fuera de la investigación científica, por ejemplo, la relación profesional de la salud paciente. En la relación clínica también se pueden aplicar estos principios. Y dijeron otra cosa, bueno, son tres principios. Al de respeto a la persona no le vamos a llamar más respeto a la persona, le vamos a llamar principio de autonomía. Y dijeron otra cosa, vamos a incluir conjuntamente con el principio de beneficencia, el de no maleficencia. O sea, que ahora tenemos, en vez de tres principios que se aplican solamente a la investigación científica, 4 principios que se aplican tanto a la investigación científica como a la relación clínica del personal de la salud con los pacientes. Así, el principismo es una metodología, es un camino, tiene como objetivo principal ayudar a resolver los problemas éticos que se plantean en el ámbito de la biomedicina. Y el primer principio, bueno, primero, son principios formales. ¿Se acuerdan lo que dijo Rodrigo en la clase pasada de los principios, del principio del imperativo categórico kantiano, que era formal, porque no tenía una cuestión material incluida, no tenían un contenido concreto? Esto yo le decía en ese momento, no eran por los kantianos que en todo momento, en todo lugar, está mal matar, está mal torturar, está mal decir mentiras, etc. Estos son principios que se aplican prima facie, se dice, ¿no? Son principios que se van a aplicar, en principio se aplican, pero hay que ponderarlos junto con los otros principios, ya lo vamos a ver. Tocayo, hay una mano levantada de Katiushka Villalba. Hola, buen día. Quería preguntar, que me quedé colgada. ¿Cuál fue el otro principio que se agregó último? El de no maleficencia. Bien. O sea, Gracias. el de respeto a la persona pasó a ser el de autonomía, justicia quedó igual, beneficio quedó igual, y se agregó el principio de no maleficencia. O sea que esto de prima facie es que los principios deben cumplirse. Estos principios, el de justicia, el de no maleficencia, el de beneficencia y el de autonomía, deben cumplirse, salvo que entren en conflicto. Y ahí hay que ver cuál es el que pesa más en un momento determinado, en un lugar determinado. Por lo tanto, de alguna manera hay que atender a las consecuencias.
Entonces, fíjense ustedes cómo acá confluyen, en virtud de que también confluyeron sus creadores, un deontólogo cristiano y un utilitarista, diciendo, bueno, vamos a poner principios como los de Kant, pero no tienen tendencia obligatoria, digamos, pero son principios formales dirigidos a un momento, a un lugar determinado. Y si entran en colisión con otro principio, no nos vamos a quedar con Kant. Bueno, no, pero si el imperativo hipotético nos dice que no debemos actuar de determinada manera en ningún momento, en ningún lugar, marchamos, porque cuando entran en conflicto no sabemos qué hacer. Bueno, si vemos las consecuencias. Y entra la parte utilitarista de la cuestión. ¿Tá? O sea que estos tienen algo de kantiano y algo de utilitarismo. Kantiano en el sentido que son principios que deben aplicarse de inicios. En conflicto. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una Sí. pregunta. Sí, va. Yo le quería, el principio de no maleficencia, Sí. ¿se aplica personalmente o se puede justificar alguna maleficencia en virtud de la beneficencia de otros? Bien, eso lo vamos a ver ahora, a continuación, que me adelantó una diapositiva. Bueno, el principio de no maleficencia tiene, o se encuentra de alguna manera en el juramento hipocrático allá 500 años antes de Cristo, ¿no? Este primum non nocere, o sea, primero que nada, no dañar, no hacer más daño de que ya está instalado en la persona. Y esto sirve tanto para la investigación científica como, se darán cuenta ustedes, para la relación clínica, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el personal de la salud es no hacer más daño de que ya está. O sea, se expresa en forma positiva o en forma negativa el imperativo positivo de beneficiar o hacer el bien a otros. Beauchamp y Childress dicen que es obligatorio no dañar, o sea, es más imperativo dañar que promover positivamente el bien. Ellos dan el ejemplo de no empujar a alguien al agua, es más, digamos, tiene mayor positividad ética, digamos, que alguien que pide auxilio y nosotros lo rescatemos. Lo primero que tenemos que hacer es no tirarlo al agua. Así que podríamos decir que intuitivamente esto es así. Esto que planteaba Lea nos pone un poco esto que te estamos diciendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si el daño es minúsculo y el beneficio es importante, tiene prioridad promover el bien frente a no dañar. Acá se invierte la cuestión. Por ejemplo, si yo voy a pinchar a una persona para dormirlo, esto es, le voy a dar, yo qué sé, una anestesia, porque le voy a hacer una intervención quirúrgica que es vital, y bueno, ahí estamos dañando, sí, pero el daño es minúsculo respecto al bien que le vamos a hacer. O por ejemplo, lo tenemos que cortar para abrirlo. Bueno, eso es un daño. ¿Es minúsculo? Y no, ya no es minúsculo. Pero el bien al cual tiende esa acción es mucho mayor. Ponderando los riesgos-beneficios también, como vimos, que también se aplica a la ética, vamos a preferir hacer el bien, en este caso, aunque con algún daño, pero que es minúsculo o resulta minúsculo frente a las posibilidades de curación que pueda tener una persona, por ejemplo. No sé si te respondí, Valeria, con esto, o era por ahí tu inquietud. Sí, yo lo había pensado en si no se me ocurre ninguna para darte, pero si hubiera algo que me perjudicara a mí, pero beneficiara a muchísimas otras personas, si eso estaría contemplado no sé, en que si se podría hacer. Sí, y ahora después vamos a explicar por qué. Después vamos a explicar por qué. A ver, por ejemplo, en épocas de pandemia,
vimos incluso quejas, bueno, justificadas o no, pero quejas de pacientes que eran aislados, no tenían contacto, por lo menos en las primeras, en los primeros momentos del COVID, donde había cierta incertidumbre, eran aislados de sus familiares y aislados también respecto a los demás pacientes. Ese aislamiento producía cierta incomodidad, producía una restricción de la libertad, la persona no podía estar en la casa, tenía una enfermedad que no podía estar en la casa, como al ser altamente contagiosa no podía estar en contacto con los demás, había una restricción de la libertad, ¿no? Ahí podemos decir, bueno, la libertad de ese paciente se vio restringida, pero era en beneficio de la salud pública. La salud privada particular se resiente de alguna manera en beneficio de la salud pública. Ahí yo no puedo decir nada porque hasta legalmente estoy impedido de irme para mi casa, porque legalmente está establecido que frente a estas cuestiones, por ejemplo pandémicas, yo tengo ciertas obligaciones y ciertos cuidados que debo respetar en beneficio de la salud pública. No Bien. sé si ese es un ejemplo. Sí, ahí yo lo entendí bien, gracias. Bien. O sea Está... que... No, perdón. Sí, redondear la idea, Tocayo. Que está esta colisión de la no maleficencia y la dentro de una relación con una persona, como también respecto de la persona y la sociedad. Lo podemos ver en ambos ejemplos que dimos. Bien, después, hermano Elena. Elena. Por ejemplo, si cuando me hisoparon, me lastimaron, ¿es un principio de beneficencia o de no maleficencia? No, te lastimaron. ¿Está de acuerdo el lex artis que eso va a ser otra cosa que nosotros vamos a ver, lex artis y responsabilidad? Pero te lastimaron. ¿Está dentro de lo esperable de que te lastimen? No. No. Primum non nocere se aplicó y no. Hicieron un poco más de daño. Me tuvieron que operar por eso. Me tuvieron que operar por el daño del hisopado. Bueno, eso ya es una cuestión que escapa, digamos, a lo que podría decirse, bueno, es un mínimo riesgo o un mínimo daño frente a un beneficio mayúsculo. Ahí estamos. Pero por eso, ¿cuál de los dos sería? A eso voy. ¿Cuál de los dos ejemplos es? ¿Beneficencia o no maleficencia? Porque me quisieron hacer el bien. Sí, pero y salió mal. Está. Pero una cosa es así, el primum non nocere ahí no se aplicó. Primero que nada, no dañar, no. Esto lo sacamos, lo corremos. Yo lo que pedí en las clases anteriores, por eso me estoy poniendo un poco incómodo con el ejemplo, es que no traigamos ejemplos. Era yo nomás, referencias, porque no, ¿qué pasa? Después esto se puede tomar como para decir, dijo el profesor de ética que es abogado que esto estaba mal y pasó tal cosa. De repente, si querés, lo charlamos en particular. No me gustaría hacer de esto porque tampoco conozco lo que pasó y puedo dar alguna idea errada en base a que me faltan argumentos, ¿verdad? O mi parecer, que de repente se puede poner como algo que, es lo que dijo el profesor y de repente estoy errado. Entonces, no quiero ir por ese lado. Sí, lo que te digo que ahí un primum non nocere no hay, y la idea de la beneficencia, obviamente que sí, pero en la beneficencia de repente empiezan a tallar otras cosas que vamos a ver después que rozan con la lex artis. En la lex artis hay un montón de componentes éticos, pero también un montón de componentes técnicos. Entonces ahí debería evaluarse riesgo-beneficio, digamos. Lo que pasa es que la evaluación puede estar hecha, Andrea, pero de repente en el actuar, y bueno, se evaluó bien, pero después en el actuar hubo o negligencia, o impericia, o imprudencia, o la violación de
de leyes preventivas, posiciones normativas preventivas. Todas cuestiones que dan lugar a la culpa, que la vamos a ver en su momento con la responsabilidad. Por eso este ejemplo de la compañera, no quiero ahondar más allá, porque bueno, puede tener repercusiones o no de carácter de responsabilidad. De este principio de no maleficencia surgen algunas reglas morales, como por ejemplo, ¿qué se le puede ocurrir? Si yo, lo primero que tengo que hacer es no dañar. ¿Qué moral puede surgir? Matar puede ser uno. ¿No causador puede ser otro? Sí, sin duda. Bien. ¿No incapacitar puede ser otro? Sí, también. Bien. ¿Qué otro se les ocurre que en la relación, por ejemplo, en la relación clínica, que es lo que ustedes pueden conocer más, pero también en la investigación? No dañar moralmente también. Bien, muy bien, Andrea. Muy bien. No ofender, no dañar, porque esa es otra cosa que suele pasar. O se le suele pasar al personal de la salud de decir, bueno, no, yo técnicamente impecable, hice todo lo que tenía que hacer, bárbaro. ¿Y el trato con el paciente cómo fue? Ah, bueno, pero eso está, pero me agarró en un mal día. Bueno, no. Claro, no faltar el Eso es respeto. tan importante como lo otro. Porque el paciente está en una situación vulnerable. Nosotros cuando somos pacientes, cuando entramos a una institución médica, estamos vulnerables porque tenemos una enfermedad, bueno, un mal que nos aqueja y estamos en una situación de cierta vulnerabilidad. ¿Estamos de No acuerdo? culpabilizar No estamos en nuestro potencial. no culpabilizar al paciente porque tenga una enfermedad o porque no se la haya atendido antes tampoco. Bien, eso es muy importante también. Eso es muy importante. Porque tenemos a decir, bueno, nosotros vamos a ver qué podemos solucionar, pero bueno, vos también, mirá, como te trataste el cuerpo. Bueno, Tendrías que haber venido antes. exacto, sí. Bien, hay una mano levantada de Matías. Hay un ejemplo que me encanta muchísimo, que es de la serie del Doctor House. Los métodos o el trato podría ser cuestionable, pero los resultados siempre eran exactos. Sí, sí, Matías. Lo que pasa es que en ética cuestionamos esas otras cuestiones. Es buena la Es la serie. ficción, el personaje, se entiende, forma el personaje, pero justamente es provocador. Pero Por es un esto ejemplo mismo. clarísimo de esto de la bioética clínica. Exacto. Es un ejemplo que le hicimos a no seguir, ¿no? Es Sí. un ejemplo claro a no seguir. Bien. No sé si tenemos alguna otra mano levantada. No, por el momento no. Bueno, esto de la beneficencia, podemos decir que hay beneficencia genérica, es decir, bueno, yo tengo una obligación basada en la reciprocidad con la sociedad, porque bueno, la sociedad se portó bien conmigo, porque yo, que sé, me hizo determinada cuestión y yo tengo que comportarme de acuerdo, digamos, de alguna manera incentivar esos beneficios que la sociedad genera, devolverlos de alguna manera a la sociedad. Tengo obligaciones específicas. Y el principio de la beneficencia que vamos a ver ahora se basa en esas obligaciones específicas. ¿Qué quiere decir esas obligaciones específicas? Yo tengo un nexo de alguna manera contractual con un cliente o con un cliente. Esas son obligaciones específicas. Yo cuando tengo una relación con un paciente, surgen obligaciones específicas de mi especialidad, la profesión que sea, pero en la profesión de la salud, los profesionales de la salud tienen obligaciones morales específicas respecto a sus pacientes. Y dentro de esas obligaciones morales hay un principio que es el de la beneficencia, en este caso específica, y esto viene a responder en parte lo que planteaba el compañero del incendio, ¿recuerdan? Esto viene a responder en parte eso. Es que en las clases subsiguientes puedo de alguna manera encontrar alguna respuesta a lo que pasó. El principio de beneficencia específica, dice Buchanpi Childress, una persona X, vamos a poner Pito, tiene el deber de hacer
el bien a la persona I, Juancito, siempre y cuando se den las siguientes condiciones. Si Pepito está en una situación tal que corre el riesgo de sufrir una importante pérdida o daño si no se modifica esa circunstancia. O sea, Pepito está en una situación de riesgo y que hay que hacer algo por Pepito porque si no, perdemos a Pepito o se daña a Pepito. Pero para esto la acción de X debe ser necesaria, o sea, la acción de Juancito debe ser necesaria para evitar esa pérdida o daño. No de María ni de Esther, sino de Juancito, porque Juancito es el indicado para eso. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque por razones de su profesión o oficio puede sacar de esa circunstancia a Pepito. Y si la acción de Juancito tiene probabilidad de prevenir esa pérdida o daño, o sea, por más que esté capacitado, puede que no tenga la probabilidad de prevenir ese daño. Eso hay que evaluarlo. Y eso de repente es lo que hicieron en Cuerpo de Bomberos, evaluar la posibilidad de, somos el Cuerpo de Bomberos, podemos ayudar y nadie mejor que el Cuerpo de Bomberos para ayudar en un caso de incendio. Bárbaro. ¿Tenemos la probabilidad de prevenir esa pérdida o daño? Y bueno, ahí entra la evaluación, que continúa con lo siguiente. Si la acción de Juancito implica un daño más significativo para sí del que puede salvar a Pepito, porque si yo me meto a salvar a Pepito y resulta que salgo con un daño mayor al que traté de evitarle a Pepito, entonces esa acción no es exigible éticamente. Y lo otro es si los beneficios que obtendrá Pepito de mi acción para salvarlo superan los daños que yo pudiera sufrir, ¿ah? Que pudiera sufrir Juancito para salvar a Pepito. ¿Está claro? Entonces, los beneficios que va a obtener quien se va a salvar a manos de su salvador son superiores y los daños del salvador son muy inferiores, bueno, ahí puede ser. Ahora, cuando se invierte la cuestión, ya no se exige este principio ético. O sea, si faltan los puntos, los números 4 y 5, estamos ante actividades que pueden ser heroicas, sí, pero no son actitudes obligatorias para el hombre normal. Son heroicas, pero no son exigibles moralmente. ¿Por qué? Bueno, porque superan a los beneficios y por beneficio salgo dañado mucho más, con mucho más entidad del daño que intento evitar. ¿Quedó un poco claro esto y se pudo clarificar en algo lo del ejemplo que trajo el compañero? Sí, profe, se entendió. Bien. Sí, gracias. Bien. Y esto respondiéndole no de lleno a Matías, porque hay otras cuestiones que tallan, que están por fuera de lo que, no por fuera, pero también son cuestiones que se agregan al tema de la ética, como cuestiones netamente económicas, cuestiones de poderío económico, que se agregan a esto del principio de autonomía, que vamos Es que a ver también ahora. está la libertad individual del sujeto en base a sus convicciones y creencias personales. Exacto, Matías. A esto que vos decías hoy, se le agrega esto otro, este factor económico, que se implanta, y bueno, el poderío económico también hace su fuerza, tanto las tabacaleras como las farmacéuticas, eso no lo podemos desconocer porque eso es una realidad, ¿ah? Y nosotros nos tenemos que manejar en esta realidad tratando de hacer frente a estas cuestiones con las herramientas jurídicas y éticas que tenemos. Entonces, este principio de autonomía del que hablaba Rodrigo en las clases pasadas, nosotros vimos un poco que culmina, digamos, de alguna manera con Kant, esta capacidad del sujeto para gobernarse, darse su norma a sí mismo, sin coacciones externas, sin que nadie se lo diga de afuera, sin que decir, mandar de afuera, darse, ¿no?, sus propias reglas, autogobernarse. Tratar al ser humano que tiene un valor,
que es el de ser siempre o tratarlo como un fin en sí mismo y nunca como un medio para obtener algo para mí. Tiene una formulación negativa que se puede expresar así: las acciones autónomas no deben ser controladas ni limitadas por otros. ¿Ah? Y una exigencia afirmativa que es la obligación de ser respetuosos, ofreciendo información y favoreciendo la toma de decisiones autónomas. O sea, en la relación clínica, que es lo que más se puede palpar, digamos, también en las investigaciones, pero en la relación clínica, si yo respeto la autonomía, tengo que informar lo que voy a hacer y el paciente tiene que haber aprendido cabalmente. Esto lo vamos a ver en la clase que viene con consentimiento informado. ¿Tá? Pero digo, para dar un avance, estamos respetando su autonomía. Si le informamos lo que se va a hacer, el paciente entiende y consiente lo que va a hacer. Esto no quiere decir que este consentimiento lo va a salvar al personal de la salud de alguna responsabilidad si se manda una macana. No quiere decir esto. Quiere decir que en trámites normales, si todo va bien, si consentí que me operasen, bueno, yo después no puedo hacer un juicio a la institución porque me cortaron. Y bueno, sí, pero yo consentí que me operasen. Ahora, si se manda una macana, me deja una gasa adentro, lo que sea, bueno, ahí entró a tallar otra cosa. Impericia, imprudencia, negligencia y por ende, o por consecuencia, la responsabilidad de la institución y del personal de la salud que me atendió. Así que esta obligación de tratar a los más como fines implica ayudar a conseguir estos fines, a defender su capacidad como agentes y no utilizarlos como medio para nuestros fines, como puede pasar, como pasa a veces. Y este principio sirve, como todos los principios, de apoyo a reglas morales más específicas. ¿Cuáles se les ocurre que puede ser una regla moral específica derivada del principio de autonomía que nosotros podemos, como futuros profesionales de la salud, en esa relación clínica que podemos afrontar? Por ejemplo, decir la verdad es uno. Si yo digo la verdad a la persona, le estoy respetando su autonomía, porque la persona va a saber lo que le está pasando, puede tomar decisiones, nadie puede consentirlo, sabe. La persona tiene que tomar decisiones al abanico de posibilidades que yo le doy. Si yo le saco un dato, esa persona puede estar tomando una decisión equivocada. Yo le tengo que mostrar toda la realidad, incluso tratamientos que no hago yo, pero lo hace fulano, decirle, y bueno, que busque y vea si lo puede costear o no, pero también darle todas esas posibilidades, porque si no, le estamos acotando el campo de acción y va a decidir entre lo que yo le digo. Pero bueno, si yo le digo A o B, resulta que C, D y E no están y va a decidir entre A o B. También le tengo que decir la verdad, porque si le miento, él va es peor todavía, porque le estoy diciendo cuestiones que no suceden o que no van a suceder y va a iniciar su curso de acción tomando decisiones que están equivocadas o pueden estar equivocadas o podría haber tomado otra decisión si yo le digo. ¿Qué hora se les ocurre que yo como futuro profesional de la salud, respetando el principio de autonomía, puedo realizar como profesional? Bien, tenemos la mano de Camilo. Camilo. Buen día, profesor, y buen día, compañero. Gracias. Bien. La pregunta mía va dirigida desde el punto de vista de los testigos de Jehová en cuanto a la creencia, ¿no? En un caso límite o extremo, digamos, de que ellos no les gusta recibir sangre de otras personas, la transfusión de sangre. Sí. Y si esa persona está corriendo riesgo de vida y no tiene otra persona que pueda dar en el lugar de ella el consentimiento informado, ¿cómo se tomaría, desde qué punto se tomaría ahí la parte de la autonomía? Bien. La beneficencia. Bien. ¿Cómo se tomaría? Voy a hacer un marquito teórico, histórico, chiquito, como para responder la pregunta, porque lo tengo muy presente, porque estoy trabajando en eso en un movimiento en Comepa.
Primero, la medicina hasta el año 70 del siglo anterior se ejercía de forma paternalista. ¿Qué quiere decir esto? Ya creo que lo vimos, pero lo repito para introducir a lo que voy a decir después. Yo soy médico, sé lo que hago, tengo los conocimientos técnicos para curarte, o bueno, o si no te puedo curar, de alguna manera reducir el sufrimiento. Bueno, tengo herramientas técnicas como para abordar tu situación. ¿Bien? O sea que vos confía en mí. Pero era tipo el despotismo ilustrado, todo con el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, yo te digo todo lo que vos tenés que hacer y vos hacés. ¿Ah? La medicina se ejerció así hasta el año, vamos a suponer, 70 del siglo pasado, y de ahí en adelante empezó a tallar este principio de la autonomía. Bueno, pará, yo soy el paciente, sí, está bien que vos sabés hacer porque sos el técnico, pero es mi cuerpo, y sobre mi cuerpo decido yo. Bueno, y ahí se vino toda una ola de autonomía que tenemos que decir, bueno, ¿hasta dónde va esta autonomía? ¿Ah? En principio, tiene límites también. Yo no puedo ir al médico y decirle, sácame un brazo de la nada. Y el médico dice, bueno, sí, vos sos autónomo. No. Ahora, esto de los testigos de Jehová son casos bien interesantes porque son cuestiones ideológicas, en este caso, de corte o de carácter religioso, que cada vez más, y desde los años 90 y algo, en Uruguay específicamente se empezó a tomar en cuenta, que antes no se tomaba en cuenta, y ahora se empezó a tomar en cuenta. Concretamente, para los testigos de Jehová, los testigos de Jehová hay varias maneras, pero tienen su consentimiento informado específico, que ellos lo presentan en forma de voluntad anticipada, que es una ley que nosotros la vamos a ver, que es para casos específicos, pero lo presentan así, pero la idea es hacer un consentimiento un poco más específico, y no para casos que estrictamente sean o entren en esa ley, donde ellos dejan específicamente asentado que no quieran recibir transfusión sanguínea. Y eso se respeta a rajatabla. Si la persona no quiere recibir transfusión sanguínea y lo dejó especificado en la historia clínica mediante su voluntad para ese caso específico, entonces eso se le respeta. Otra cosa es con los menores. Y otra cosa es en caso de urgencia, como ustedes entenderán, si llega una persona lesionada de un accidente y se lo tiene que intervenir, se lo va a intervenir. ¿Tá? O sea, eso lo vamos a ver después, cuando veamos el tema del consentimiento informado, cuáles son las excepciones al consentimiento informado, y una de las excepciones al consentimiento informado, o sea, no pedir el consentimiento, es justamente los casos de fuerza mayor o de urgencia, donde la persona de alguna manera no puede prestar su consentimiento porque está inconsciente o lo que sea, y el médico tiene el deber de actuar y actúa. ¿Tá? O sea, respondiendo a tu pregunta, Camilo, hoy por el principio de autonomía, en condiciones normales, digamos, donde el paciente testigo de Jehová prevea que en un futuro próximo se le va a hacer una intervención y deje previsto de que no quiere que se le transfunda sangre, no se le va a transfundir sangre, por más que esto implique el peligro de vida. ¿Ah? Otra cosa, como decía, es el de los menores, donde ya hay otros intereses, que es el interés del menor, el interés fundamental del menor, que debe protegerse, y bueno, ahí entran a practicar, a tallar otras cuestiones, que hasta puede irse a resolver al juzgado que le dé la peña para que pueda tomársele la palabra al menor cuando, por ejemplo, está en desacuerdo con los padres. Entonces, los padres testigos de Jehová dicen, bueno, no queremos que a mi hijo se le transfunda sangre. Bueno, vamos a verlo a eso, porque el niño se puede expresar, después vamos a ver, en virtud de su madurez, y bueno, esa expresión del niño puede entrar en colisión con
parecer de los padres y se puede dirimir en el juzgado o el médico puede actuar en razón de lo que dice el adolescente y no sus padres. No sé si te respondí, Camilo, puedo estar abierto a preguntas porque es un tema que me Sí, me interesa. respondió, profesor. Y aparte, los testigos de Jehová tienen videos ¿Tienen qué, de perdón? tienen videos de Ajá. aparatos científicos muy sofisticados en el cual ellos mismos, al momento de hacer la transfusión, ellos mismos se están haciendo la propia acción de sí mismos en Sí, una sí, operación. sí, sí, sí. Por eso ellos tienen dónde ampararse, dónde ampararse. Sí, bien. Bien, estaba Romina, pero bajó la mano. Y está Katiushka. Katiushka. No, yo quería, con lo que tú preguntabas, que qué otras cosas se pueden, pensábamos nosotros, y yo pensaba que en el consentimiento informado tiene que decir todos los riesgos y los beneficios, Sí, y sí. Después vamos a ver explicar qué riesgos. bien los riesgos de cada cosa. Sí. Y, por ejemplo, hasta dónde, sabiendo uno, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, la analgesia del parto trae riesgo para el recién nacido, ¿hasta dónde va mi autonomía? Sabiendo que si bien es baja la probabilidad, pero puede haber alguna secuela en el recién nacido. O sea, ¿hasta dónde va mi autonomía que puede afectar? ¿Me expliqué? Sí, 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 sí. Son todos temas de debate que hay que analizarlo en el momento con las condiciones del paciente. Pues no todos los pacientes son iguales. Una madre dañosa no es lo mismo que una madre. Sí, obvio. Bueno, todas esas cuestiones hay que analizarlas y más incluyendo esto que dice Katiuska, que hay una segunda persona ahí, ¿no? Claro. Hay un segundo sujeto ahí. Entonces tenemos que ver bien que si Sí, bien es exacto. beneficioso en el Exacto. momento para la mujer, pero No se olviden que con esto el entonces es principio. importante los riesgos, informar los riesgos, decir la verdad. Exacto. Y no para este caso en particular que trae Katiuska, pero ya me hizo acordar de lo siguiente. El principio de autonomía de los pacientes también o puede colidir con la autonomía del médico, porque el médico no está obligado también a hacer todo lo que diga el paciente. ¿Tá? Por eso se tiene el médico, en el Código de Ética Médico, la objeción de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vos querés que yo practique una interrupción voluntaria del embarazo. Bien. No la voy a practicar porque yo estoy en contra. Porque aunque sea jurídicamente posible, hoy, antes era aborto, incluso fíjense cómo cambia la nomenclatura. Antes era aborto, ahora es interrupción voluntaria del embarazo. ¿Ah? Aunque jurídicamente esto sea posible, yo éticamente no estoy de acuerdo. Y entonces puedo objetar conciencia como médico y que te atienda otra persona. Ahora, este principio de autonomía no incluye a personas no autónomas, obviamente. No debe utilizarse frente a la inmadurez, a la irresponsabilidad, a la ignorancia, a la coerción, a la explotación con personas vulnerables. Frente a todo esto, hay que estar atentos, porque este principio, como decíamos, de autonomía tiene ciertas limitaciones. Y decíamos que estos principios, en estos principios están de acuerdo tanto Kant como Stuart Mill, y en este en particular de la autonomía, para Kant no respetar la autonomía sería como utilizar al hombre como un medio y no como un fin. O sea, si yo no le respeto a una persona la autonomía, lo estaré usando como un medio para un propósito mío, pero no como un fin en sí mismo. ¿Ah? Esto a cuento de, por ejemplo, esto de los testigos de Jehová. Yo no puedo realizar la beneficencia si no tengo el consentimiento de la persona. ¿Tá? Yo no puedo beneficiar a alguien que no quiere. Si alguien no quiere, no quiere. Y este es uno de los principios básicos a respetar. Si la persona no quiere que se le transfunda sangre, no quiere. Y no precisa ser testigo de Jehová. Yo sí no soy testigo de Jehová, pero tengo una creencia por otro lado. No quiero que me transfunda sangre, o no quiero que me entuben, o lo que sea, ¿no? Trajimos colación lo de la sangre por esto que planteó el compañero. Bien. Y para Stuart Mill,
la autonomía es fundamental porque esta ausencia de coerción externa o interna es una condición imprescindible para que el hombre pueda buscar su valor máximo, que es la utilidad para el mayor número de personas. ¿Ah? O sea que por los dos lados están de acuerdo en que el principio de autonomía es uno de los principios bioéticos más importantes a tener en cuenta en una relación clínica o en la investigación científica. Entonces, la autonomía, y con esto quizá puedo dar un principio de respuesta a lo que traía Matías, que no tiene que ver con una relación clínica, pero sí en el hecho de por qué se toleran cosas que sabemos que hacen mal a la salud. Todo hombre merece ser respetado en las decisiones no perjudiciales a otros. Y digo que es un intento de respuesta porque digamos que es muy superficial, es un argumento que es fácilmente rebatible porque podemos decir, bueno, sí, pero después cuando se enferma lo tenemos que pagar todos nosotros. Y bueno, sí. Hay otra mano levantada, tocayo, de Romina. Sí, Romina. Buen día, profe. Buen día. No, un poco con lo que estaba hablando usted, de que a veces también, ¿no? La autonomía también depende del médico, ¿no? De cómo el paciente, de cómo el otro toma lo que le dice el médico. Usted igual recién lo había nombrado, que depende también de cómo se informe, ¿no? El beneficio y riesgo, y también un poco diciendo lo que decía la compañera, que el consentimiento siempre tiene que estar, o sea, tiene que tener todos los detalles. Igual es real también que nosotros no nos ponemos a leer el consentimiento, o sea, la hoja cuando te dicen hay que firmar el consentimiento para la cirugía. A mí personalmente, por ejemplo, yo no me pongo a leer la hoja, yo la firmé. Y tampoco es que el médico antes explicó, bueno, mirá, vas a tener. Entonces, un poco me parece también que depende del médico que te toque, porque a veces te explican, hay médicos que por ahí hasta te hacen un dibujo de cómo va a ser la cirugía, de lo que puede pasar en el momento de que estás en cirugía, y hay médicos que te dicen, bueno, hay que sacar esto porque es lo que está molestando, y el paciente se queda con un montón de preguntas para hacer. Entonces creo firmemente lo que usted dijo, que también depende del médico, ¿no? La autonomía del otro. Por supuesto, Romina. Va a ser un tema que lo vamos a ver la clase que viene, un tema apasionante, es un tema donde falta muchísimo. Incluso nosotros tenemos desde el Comité de Ética de Comepa, lo digo porque, digamos, lo que conozco, instancias de sensibilización, tanto para los pacientes como para el personal de la salud, respecto, por ejemplo, del consentimiento informado, que vamos a tener unas jornadas ahora en octubre, para las cuales le voy a hacer la invitación, justamente tratando estos temas. Porque bueno, siempre la culpa, vieron que es huérfana, ¿no? Nunca es de nadie, no es del paciente ni del médico, porque el médico va a decir, sí, pero yo con los 10 minutos 15 que tengo para atender al paciente no le puedo andar explicando todo. La institución de salud dice, bueno, hay un problema al médico y así va. Entonces la idea es que esto que dice Romina, que lo vamos a tratar la clase que viene, es que haya una explicación, que si en lo posible sea un proceso, esto del consentimiento informado, pueda recapacitarse, pueda hacerse preguntas, y no una cuestión que todos sabemos que muchas veces nos dan para firmar un documento que ni sabemos lo que es, ni llevamos los lentes o lo que sea, y en ese estado inmediatamente anterior a entrar en la organización o a hacerse un estudio, uno firma algo que no sabe ni lo que es. Entonces hay que diferenciar lo que es el consentimiento informado de lo que es el consentimiento firmado, que si se logra probar que no se realizó esa información, no sirve para nada, es una medicina ejercida en forma defensiva que en un juicio incluso tampoco va a servir de respaldo, porque eso firmado no tiene su correspondencia con los hechos o con lo que pasó, que fue que no se informó absolutamente nada. Bien.
Hay otras manos levantadas, no sé si le damos lugar o proseguimos con el Sí, dictado de la sí, clase. sí. Bueno, entonces, Olga, Sí, yo quería hablar también sobre los temas del dolor físico cuando atienden, se firma el consentimiento, pero también está el otro dolor que es el sufrimiento psicológico también, que puedan aliviar eso y atenderlo, porque también oprime y lastima, que también en el consentimiento esté abordado ese, si es que existe, que está abordado esa atención, más allá que sea por la escucha del médico y el cuidado, ¿no? Sí, son cuestiones que faltan. Esto que decís, Olga, tiene mucho que ver con lo siguiente. Decían Boccaccio y Childes, bueno, ¿cuándo uno actúa autónomamente? Bueno, cuando hay intención, cuando yo actúo con intención. Si a mí me pongo un revólver en la cabeza o actúo bajo los efectos de un hipnótico, no estoy actuando intencionadamente, estoy determinado desde afuera. ¿Ah? O sea, acá hay intención o no hay intención. Eso es lo primero. ¿El paciente tiene intención o no tiene intención? Eso es lo primero. Lo segundo, actúa con conocimiento, comprende lo que hace la persona. Bueno, ahí tiene que haber grados, porque comprende y sí, comprende y confía. Comprende y confía, porque no comprende todo. ¿Tá? Comprende ciertas cosas que el médico le dice, pero no entiende a cabalidad generalmente lo que le pasa a nivel químico, físico, biológico. Eso no lo entiende. Comprende las generales, comprendemos las generales, que no somos idóneos en el tema. Y sin interferencias externas, ni internas, esto es lo que digo. A veces el sufrimiento interno hace que nosotros tomemos decisiones que pueden no ser las que tomamos cuando no tenemos esos sufrimientos, cuando no tenemos esos miedos. A veces, por tratar de evitar el sufrimiento físico o digamos espiritual, tomamos ciertas decisiones que si no lo tuviésemos, no lo hubiésemos tomado. Malas experiencias anteriores también nos pueden condicionar a tomar alguna decisión. Esto, por ejemplo, de la eutanasia, tan hoy que hay un ley que está en el Parlamento y que bueno, que tiene media sanción. Hubieron consultas que se cuestiona un poco el rigor metodológico de esa consulta, porque bueno, si a una persona le preguntan frente a un dolor, usted de un momento determinado, evolución de una enfermedad donde su dolor es insoportable, ¿se haría la eutanasia? ¿Y qué le van a decir? Y sí, pero ahora si me estás dando la opción entre aliviarme o morirme, y bueno, yo no me este sufrimiento. Pero si nosotros le decimos, usted tiene cuidados paliativos y el dolor se le va a ir en virtud de los cuidados paliativos, bueno, pero eso no me lo dijeron. A mí me dijeron dolor o no dolor, o dolor o muerte, digamos, para sacarme el dolor. Ahora, si me lo sacan con los cuidados paliativos, preferiría los cuidados paliativos. Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Así que la intención sí o sí tiene que estar. Ahora, las interferencias externas y el conocimiento, y bueno, hay que ver el grado también. Que tenga cierto grado para decir, bueno, sí, esta decisión fue autónoma. bien. Enzo. Yo tengo una duda acerca del principio de autonomía, Sí, que capaz no entendí algo, pero si hay que respetar siempre la voluntad de la persona, entonces, bajo esa lógica, ¿no se debería asistir a una persona que intente suicidarse? Hay que respetar siempre la voluntad de la persona con ciertos límites. Por ejemplo, el que vimos ahora te quiero contestar después cuando veamos el triángulo bioético y por qué, y digamos, cuál es la razón de ese respeto. Porque ahí se contrapondría la autonomía del Perdóname, médico. Andrea, dame diapositiva que terminamos con el triángulo bioético. Sí, Andrea. No, que digo que también ahí se contrapone con la autonomía de la otra persona, la que iría a evitar el suicidio. Entonces también tiene ciertas reglas de pasarse, ya sea morales o
del propio trabajo, de la propia profesión que tenga. Sí, porque está, digamos, adelantando un poco la respuesta de esto que decía el compañero, es todo un tema, el tema de la asistencia al suicidio, por esto que decía, bueno, si se quiere quitar la vida, nosotros no, el principio de beneficencia de alguna manera hace que los profesionales de la salud entendidos en el tema deban actuar, porque esa autonomía que dijimos hoy, perdón, no me acuerdo el nombre del compañero que recién hizo la intervención. Enzo, Esa autonomía, Enzo, de repente no está en su pleno potencial, porque hay o tiene alguna base psicológica, digamos, no está en la normalidad. Entonces, quizá esto que vos decís, si la persona es autónoma, ¿por qué no dejamos que se suicide? Y bueno, porque de repente no es autónomo, porque puede tener cuestiones del punto de vista psicológico o del entorno que tenga cierta vulnerabilidad o que hace que no tome la decisión adecuada, porque todos entendemos que el suicidio no es solución de nada, pero puede estar en cada situación en particular, digamos, de alguna manera, teñidos matices de acuerdo a esto de la coerción externa o interna para considerarlo autónomo. Entonces, ¿qué te diría en respuesta a tu pregunta? Y bueno, quizá no es autónoma la persona, y por ende ahí aplica la beneficencia por sobre la que puede no ser tal y por eso hay que actuar. ¿Tá? No sé si quedó claro. bien, hay está pero quizá avanzar. Sí, terminamos con el principio de Sí. justicia, que nos queda poquito, vamos a terminar antes con la clase hoy. Avanzamos con el principio de justicia, que es el cuarto principio que vamos a ver, y el último. En el ámbito biomédico, el tipo de justicia que interesa la distributiva, aquella que de la hablaba Aristóteles, de distribución igual, equitativa, a los iguales y desigualdad a los iguales. Ahora, tenemos un problema con esto, que es el problema que se enfrentan todos los operadores del personal de salud, los directores de los hospitales, los directores de la mutualista, los médicos, los enfermeros. Todo el personal de la salud se enfrenta al problema de la escasez de recursos y la competencia de necesidades. Siempre las necesidades son mucho más que los recursos. Los recursos son finitos y las necesidades compiten entre sí para ver qué necesidad capta qué recurso. Entonces, para saber si la distribución entre carga y beneficios es justa, se necesitan algunos principios de justicia que nos orientan. ¿Está claro? O sea, nosotros tenemos que decir, bueno, a ver, ¿en qué principio de justicia nos vamos a enfocar para orientarnos a ver si distribuimos de alguna manera mejor o peor los recursos de acuerdo a las necesidades que hay? No todas las necesidades son iguales, no todos los recursos son iguales. Entonces tenemos que manejarnos en base a las necesidades que tenemos y los recursos con los que contamos. Y tenemos que tomar algún principio de justicia, porque si no, esto que digo siempre, porque siempre me acuerdo del cuento de Borges de la Lotería de Babilonia, que todo se rifaba por la lotería. Entonces, si una persona tenía que tener determinado cargo, lo rifaban, ¿no? Si un determinado sueldo, lo rifaban. Al principio estaba bárbaro, porque entonces todo el mundo se sacó ese problema de encima y dejaba en manos de la suerte su propia suerte, ¿no? Pero después se entraron a dar cuenta que no, porque empezaban a ver personas que estaban no calificadas para el puesto de trabajo y que ellos podrían ser mejores y que podrían contribuir mejor o que tenían mucho más mérito que esa persona, y se entró a entreverar la cuestión. Entonces, principio de justicia, esto de el principio formal de Aristóteles, casos iguales deben ser tratados igualmente y de casos desiguales desigualmente, pero el tema es que esto es un principio formal de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos informa Aristóteles cuál es el criterio para considerar a dos personas iguales y cuál es el criterio para considerar a dos personas diferentes. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de llenar este principio formal con alguna teoría sustancial. Sí, Manuel.
No, se ve que Manuel no me estaba hablando a mí. ¿Se Bueno, trancó, profe, o es que soy sí, yo mi Manuel. conexión? Que se trancó un momento, entonces lo que dijo de principio a fin, yo al menos no escuché. A No sé si le decir, pasó lo mismo al resto. ¿qué es lo que no escuchaste? La explicación sobre esta diapo. Sí, este principio formal de Aristóteles de a casos iguales deben ser tratados igualmente y a casos desiguales desigualmente es un principio, como dice, formal, que quiere decir que no tiene sustancia, no se sabe qué criterio tomar para que sean iguales o no iguales. Por ejemplo, en este principio, en esta imagen de la torta, donde cada uno toma su pedazo, acá hay una igualdad, ¿verdad? Cada uno toma su pedazo. Pero vamos a imaginarnos, ¿esto es equitativo? Pregunto. No, no es lo mismo equidad que igualdad. Bien. ¿Por qué? Para mí no es lo mismo. Bien, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ponele que uno de los sujetos que está ahí no pasa hambre nunca, tiene torta en su casa, ¿le vas a dar torta a alguien que ya tiene o tiene los medios para conseguirla? No, le vas a dar a quien no tiene o no tiene los medios para conseguirla. Perfecto. O otro es una torta de chocolate y es alérgico y le va a dar una porción que la va a tirar a la basura. Pone. Bien. Perfecto. Ya vimos entonces que la igualdad, entonces, junto con la equidad, son cuestiones distintas. Yo había pensado con los colores. Ponerle que los colores son diferentes gustos, no es el mismo gusto para todos. También. También. Entonces, a este principio formal habría que llenarlo, o con teorías comunitarias, igualitarias, libertarias, utilitaristas, ahora vamos a ver algo de eso, pero habría que llenarlo. Tendríamos que ver, bueno, pero ¿cuál es el principio de justicia? Por ejemplo, Marx decía que el aporte debe ser de acuerdo a las posibilidades, y lo que yo recibo debe ser de acuerdo a mis necesidades. Ese es un principio de justicia. Aporto de acuerdo a mi posibilidad y recibo de acuerdo a mi necesidad. Es uno de los principios de justicia que pueden ser aplicados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, puede haber otros. Cada uno de acuerdo con el mérito, o sea, vos tenés más mérito, hiciste más mérito para conseguir esto que otro que no hizo tanto mérito. Cada una de estas cuestiones tiene su crítica, porque entonces si vamos de acuerdo al mérito, bueno, vamos a salir del ámbito de la salud. Yo que aporté toda mi vida, tengo derecho a jubilarme, pero la persona que por razones de discapacidad no pudo aportar en toda su vida no tiene derecho a nada. ¿Estamos siendo justos? Porque No. la lotería de la vida le tocó que no pueda trabajar y no pueda aportar, entonces, bueno, de acuerdo a su esfuerzo, a su contribución, no podemos tomar ese principio. Y después, a cada uno de acuerdo con los intercambios de libre mercado. Entonces, acá vemos teorías que vamos a ver basados en qué concepciones están. El enfoque igualitarista, esto de acuerdo acá, digo, a cada uno darle lo mismo, tiene un enfoque del derecho de la salud universal. ¿Qué quiere decir esto? Que debe comprender a todos y a cada uno de los individuos. Algo similar en el enfoque a nivel salud, ustedes lo habrán visto quizá en alguna otra materia, es lo que tenemos nosotros a partir de la ley, digamos, que hizo accesible la salud a todas las personas en el... Después hay un enfoque libertario, que es el enfoque que hay en Estados Unidos, donde hay dos clases de seguro, uno el super hiper básico y el otro el que se puede pagar, que dice, bueno, los que pueden
deben pagar por todos los servicios de salud, y los que no puedan deben conformarse con lo que solidariamente se les pueda dar. Pero no vamos a subsidiar, en principio, porque no podemos sacarle la propiedad privada, enajenarle alguna parte de la propiedad privada con impuestos a las personas que sí pueden pagarse para los que no pueden pagarse. Es un enfoque típicamente neoliberal, contrapuesto totalmente al enfoque liberal, igualitarista. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y después hay una teoría de la justicia como bienestar colectivo que trata de resolver esta tensión entre la igualdad, los igualitaristas y los libertarios. O sea, ¿qué trata de hacer? Y en esto Rawls, que es uno de los que más estudió a la justicia, tiene algo que ver y dice, bueno, el Estado tiene que redistribuir a favor de los menos afortunados. ¿Qué dice Rawls? Bueno, a ver, yo tengo algo, un principio de justicia que vamos a suponerlo así. Vamos a considerar a todos por iguales, con el mismo respeto, a no discriminar, igualdad de oportunidades en cuanto a acceder a las satisfacciones básicas de la vida, la salud, la educación, el trabajo. Y solo es éticamente justificable aceptar alguna diferencia entre los seres humanos si esas diferencias son, por un lado, las menores posibles y por otro lado, que favorezcan a los más desfavorecidos. O sea, en principio igualdad, salvo que tengamos que beneficiar a alguien y ese alguien tiene que ser el menos favorecido. ¿Ah? Esto, ¿de dónde surge? Tipo los contractualistas pensaba de esta manera. Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos que tomar una decisión justa sin condicionarnos. Entonces vamos a ponernos en un estado anterior a todo esto que pasó. Vamos a suponernos que tenemos que tomar una decisión, pero no desde el lugar que nosotros ocupamos. Tenemos que tomar una decisión sin saber el lugar que nosotros vamos a ocupar en la sociedad. Entonces, vamos a tomar una decisión de reparto, de justicia, no sabiendo el lugar que nos va a tocar en la sociedad. Por ende, el último de todos tiene que estar ponderado en esa decisión, porque el último de todos puedo ser yo. ¿Está claro? O el más desfavorecido puedo ser yo. Entonces, en la decisión de justicia tenemos que tener contemplación por el también más desfavorecido. Bien, terminamos. Ponderación de los principios bioéticos. Dijimos que todos estos principios se aplican prima facie, el de autonomía, el de no maleficencia, el de beneficencia y el de justicia. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser tenidos simultáneamente en cuenta para establecer, por ejemplo, una adecuada relación ética entre el profesional, la persona y la sociedad, pero también en la investigación. Tiene que ser ponderado por lo siguiente, porque si solo tenemos en cuenta el principio de autonomía, vamos a caer en una ética individualista, o sea, lo que me importa a mí y a más nadie. Si yo llevo el principio de autonomía a ultranza, como decía un compañero hoy, caemos en esta ética individualista, me importo yo y más nadie. Por ende, tiene que estar de alguna manera limitado por los otros principios. Ahora, si yo solo tuviese en cuenta el principio de justicia, entonces podemos caer en una ética totalitarista, donde todos deciden, donde otros deciden, o por ejemplo el Estado decide por mí. Y si solo aplicamos el principio de beneficencia, podríamos caer en una ética paternalista, como vimos, que se cayó durante toda la vida hasta el año 70 del siglo anterior, ejerciendo una medicina paternalista sin tener en cuenta los intereses del paciente. De manera tal, y ahora que esta es la última diapositiva, de manera tal que tenemos que ver un poquito, y respondiendo en parte a la pregunta del compañero hoy, esto del triángulo bioético. Y el triángulo bioético tiene entre sus vértices la sociedad, el médico y el paciente. De manera tal que entre el médico y la sociedad tiene que tenerse en cuenta sobremanera el principio de justicia y el de beneficencia. De beneficencia genérica y específica. Y entre el paciente y la sociedad, el principio de justicia y de autonomía.
Pero entre el médico y el paciente se tendrá en cuenta el de beneficencia y el de autonomía. Vean ustedes entonces que según la relación con quién es los principios que van a primar. Y esto traigo a colación algo de que ustedes lo van a ver en otros materiales, pero Diego que dice, bueno, estos principios a mí se democracia no son todos iguales, no están todos en el mismo plano. El de no maleficencia y el de justicia son principios que tienen mayor validez porque están en el ámbito público que el de beneficencia y autonomía, que están en el ámbito privado. Por ende, dice Diego Gracia, si la beneficencia y autonomía entran en la justicia o la no maleficencia, van a primar la justicia y la beneficencia. ¿Por qué? Porque esos tienen en cuenta intereses superiores o de toda la sociedad por sobre los intereses del paciente. Yo no quiero ahondar mucho en esto porque lo van a ver en el material. Material que ya está habilitado en la EO. Bueno, por acá terminaríamos. Este es el material con el cual contamos para esta presentación. Algunos de estos materiales ustedes lo tienen en EVA. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran compartir, algún ejemplo, si les quedó claro algo, si no les quedó claro algo. Yo dejo de compartir. Tenemos a Jessica, Camilo y a Azaña. Profe, yo quería preguntar si uno de los ejemplos, por ejemplo, del triángulo sería la vacuna que se da para el COVID, en la pandemia que se dio por el COVID. Sí, sí. Que fue el Estado el que decidió, porque en realidad autonomía teníamos para darnos, pero a su vez nos pedían la vacuna, por ejemplo, para entrar a trabajar. Sí, sí, ahí hay interés de la salud pública, pero también prima la justicia, que no siempre primó en todos los estados, ¿no? En Uruguay podríamos decir que sí, decimos que sí, pero en otros países había que comprarla la vacuna. ¿Ah? Y después hay otras cuestiones, pero no vamos a entrar porque nos vamos mucho de tema. Pero sí, claramente sí, Jessica. Camilo. Profesor, sí. Disculpe una preguntita chiquita nomás. Está relacionado con lo que acaba de decir la compañera Jessica. La vacuna del COVID-19, la Pfizer, ¿no? Nos hacen firmar dentro del principio de autonomía. Y después se constató que algunos de las personas que vacunaron, por ejemplo, trajo problemas cardíacos y problemas cardíacos serios. Y el Estado recomendaba que se vacunara. ¿Quién se hace cargo después de eso? Lo que se firmó, Camilo, a ver, primero, esto de que se constató, digo, hay que verlo, yo no lo tengo claro, por supuesto. La correlación no implica que sea causalidad, esto también lo tengo claro. Pero bueno, más allá de estas cuestiones que son absolutamente técnicas y científicas, de las cuales yo no estoy habilitado para hablar, claramente, lo que se firmó no era un consentimiento, como la gente decía. Lo que se firmó era justamente algo que beneficiaba a las personas radicadas en el Uruguay, que era la posibilidad de, ante determinadas cuestiones que surjan producto de la vacuna, poder hacerle juicio en Uruguay a la farmacéutica. Cosa que nos beneficia porque si tuviésemos que hacerle juicio en cuestiones procesales, tendríamos que ir a tribunales internacionales que nos costaría una fortuna y que claramente la mayoría de las personas no lo podría hacer. Por ende, eso fue lo que se firmó y no consentimiento. Quiero dejarlo claro porque mucha gente decía se firmó un consentimiento de que la vacuna no. Lo que se firmó justamente fue eso. Que consentíamos que podríamos hacer acá el juicio en Uruguay. Saña. Profe, no sé si ya dijeron, pero ya hay fecha para el parcial, porque no logré encontrarlo en EVA. No, pero va a ser el miércoles a la misma hora de la clase. Yo no me acuerdo, Tocayo, habíamos hablado ayer, el miércoles de la semana del 20,
de la semana del 18, por ahí de septiembre, o sea, va a ser miércoles, creo que cae 23, déjenmelo ver. A ver un poquito. Es el miércoles 25. Ese día va a ser el parcial. A las 9 de la mañana en horario de la clase. Gracias. Bueno, de nada. Bien, ¿algún otro comentario o inquietud? Bueno, Profe, ¿los sí. temas del parcial van a ser todos los dados hasta esa fecha? Todos los dados hasta esa fecha. Nos va a quedar algo para, esto te estoy diciendo de modo tentativo, nos va a quedar quizá una clase, a ver si le pueden repetir el miércoles 25. Nos va a quedar una clase, miércoles 25 va a ser el parcial, a quien preguntó, por fuera del parcial, y después ustedes van a empezar con los compañeros de la cátedra de bioética de la Facultad de Medicina. ¿Ah? Así que sí, va todo lo que demos hasta ese día. Quizá si nos quedamos cortos, yo voy a subir alguna clase sobre los temas en los cuales estamos cortos, para que ustedes tengan material. Bien, ¿alguien más? Bueno, si no hay más inquietudes o preguntas, nos vemos. El miércoles que viene es donde empezamos a dar consentimiento informado. Que pasen bien. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Chao.